Son teorías de loco. Buenas. Bueno, solo queda por repasar el principio del argumento, así que lo hago ahora, una clase cortita, y bueno, como siempre, preguntan cuando quieren. Bueno, entonces, ¿qué dice el principio del argumento? Tenemos F meromorfa en omega. Quiere decir que es holomorfa o si tiene singularidades son polos. ¿No? Eso quiere decir meromorfa. Finitos, ceros y polos en omega. Y gamma, una curva homóloga a cero en omega. Recuerden que es una curva homóloga a cero si este es omega. Quiere decir que la curva no le da vuelta a estos agujeros. Intuitivamente, podría ser que tenga un pedazo que le dé vuelta acá, pero en ese caso tiene que dar una vuelta para el otro lado también. Porque el índice respecto a los puntos del complemento de omega tiene que ser cero. Esa es la definición de homóloga cero. Bueno, entonces, en estas hipótesis, lo que sucede es que se tiene esta fórmula, que 1 sobre 2pi, la integral en gamma de f' sobre f, da la suma en los ceros del índice de gamma respecto a zi por m sub i. Ahora pongo lo que es, pero esto es el orden, ¿no? La simplicidad, menos la suma en zi polos de f del índice de gamma respecto a ese polo por m sub i, que también es el orden del polo. Esa es la fórmula del principio del argumento. Entonces, acá claro que m sub i es el orden del cero o del polo. ¿Qué quiere decir que es el orden del cero o del polo? Bueno, un cero de orden m
quiere decir que la función se escribe como z menos z0 a la m por g de z, g holomorfa, y no se anula en z0. O sea que en z0 tiene un 0 y es un factor multiplicado a la m. Ya el resto o sea, el otro factor no se anula en z0. Es una función holomorfa. Y el orden del polo es lo mismo. Es orden del polo significa que f de z es 1 sobre z menos z0 a la m por g de z en la misma situación, g holomorfa en z0 y g de z0 distinto de 0. Preguntas hasta acá sobre el enunciado. Bueno, entonces, en particular, fíjense que si el índice de la curva es 1, es decir, tomo una curva gamma, así, por ejemplo, cerrada simple, que tenga índice 1 alrededor de todos los ceros o polos de f, ¿esto qué nos da? El número de ceros contado con multiplicidad menos el número de polos. O sea que podemos contar cuántos ceros hay adentro de gamma menos cuántos polos haciendo esta cuenta. Los ceros y polos contados con multiplicidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que Z2 es un 0, por ejemplo, Z cuadrado tiene un 0 de orden 2, ese número de ceros va a contar 2 veces, porque acá va a haber un 2. Acá es un 0 de multiplicidad 2. ¿Bien? Sigo, porque... Entonces, lo que quiero explicar hoy es esto. Miren, está bárbaro esta fórmula. Me dice el número de ceros menos el número de polos. Pero lo que quiero explicar es qué es esta cuenta. O sea, por qué, digamos, es fácil de calcular. ¿Está bien? O sea, si nosotros estamos interesados en saber cuántos ceros y polos tiene una función en cierta región, podemos encerrarla con una curva de índice 1 y hacer esta cuenta. Pero esta cuenta tiene un significado geométrico fácil de explicar. Ahora les explico eso. Entonces, ¿qué representa? Uno sobre 2pi, la integral en gamma, de f' de z sobre f de z de z. ¿Está? Entonces voy a utilizar directamente la definición. Esto es 1 sobre 2pi, la integral entre a y b, de f' en gamma de t sobre f de gamma de t por gamma prima de t de t. Eso es por la definición de la integral en una curva. Hay que hacer la función compuesta a gamma por la derivada de la curva. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense acá arriba, por la regla de la cadena, esto que está acá es la derivada de f de gamma de t sobre f de gamma de t. Porque si
ustedes hacen la derivada de la compuesta, le queda f' en gamma de t por gamma punto de t. ¿Está? Me faltó el 1 sobre 2pi. Bueno, pero de nuevo, por definición, esto es 1 sobre 2pi. La integral en la curva f de gamma de la función 1 sobre z de z. ¿Está? Por definición, si yo tengo que hacer este cálculo, ¿qué es? Bueno, tengo que hacer 1 sobre f de gamma de t por la derivada de esta curva, que es esto que está acá. Pero esto es el índice de la curva f compuesta gamma alrededor del 0. ¿Está? O sea, este es el punto de este teorema, que yo tengo omega alguna región del plano y una curva cualquiera, esto no se sabe por dónde anda en el plano, el 0 puede estar acá. Le aplico a esta curva la función f. Miro cuántas vueltas le da el 0. Miro cuántas vueltas f de gamma le da el 0 y ahí sé exactamente el número de ceros menos el número de polos que tiene gamma en su interior. Porque esto es el índice de f compuesta gamma respecto al 0. ¿Se entendió? Profe, ¿te animás a volver a explicar lo de la geometría, por favor? O sea, ¿cómo pasaste del original a f compuesta gamma? Perdón, que no me quedó Dale. claro. Está, perfecto. Esto es lo que aparece en el teorema, o sea, la cuenta que da el número de ceros menos el número de polos. ¿Está? Ahora, ¿esto qué es por definición? Vos acordate que la definición de integrar en gamma una función cualquiera, g, le voy a cambiar para que no confundir, bz, esto por definición es la integral entre a y b, donde gamma es una curva que va del intervalo a y b hasta c, de g de gamma de t por gamma punto de t, gamma prima de t de t. Es la definición. ¿Está? Si yo le aplico esa definición a esta función, me queda la integral entre a y b de f' de gamma de t, porque nuestra función es f' sobre f evaluada en gamma de t, por gamma punto de t. O sea, acá apliqué simplemente la definición de integral a lo largo de una curva. De acá para acá, ¿qué aplico? La regla de la cadena. Porque la derivada de f compuesta gamma es f' en gamma por gamma prima. O sea que de acá para acá, la regla de la cadena. Y ahora aplico de nuevo la definición de integral en una curva. Fíjate que si yo quiero integrar en la curva f compuesta gamma la función 1 sobre z, tengo que hacer 1 sobre f compuesta gamma, que es lo que aparece acá, por la derivada de la curva, que es f compuesta gamma prima. Bueno, pero ¿qué es integrar 1 sobre z? Eso es justamente la definición del índice de una curva alrededor de 0. Es la definición, ¿viste? ¿Cómo se define el índice de una curva alrededor de 0? Hay que integrar en esa curva la función 1 sobre z, dividido por 1 sobre 2pi. Entonces, esta cuenta, que es la que aparece en el principio del argumento, no es otra cosa que el índice de la curva f compuesta gamma alrededor de 0. ¿Qué es el índice de la curva f compuesta gamma alrededor de 0? ¿Cuántas vueltas le da la curva f compuesta gamma al 0? ¿Y cuál es la curva f compuesta gamma? Bueno, tengo la curva gamma que está en omega, le tengo que aplicar f, que es una función que cae a los complejos, y calcular
f de gamma, ¿cuántas vueltas le da al cero? Entonces, si yo miro cuántas vueltas le da al cero f de gamma, estoy calculando, por el principio del argumento, que es en el fondo el teorema de los residuos, estoy calculando el número de ceros menos el número de polos, bueno, eso si la curva tiene índice 1, adentro, en el interior de la curva. Está buenas. Muchas gracias, me quedó más claro. Entonces está bueno porque, imagínense, supónganse que ustedes le están buscando las raíces a una función. Olvídense de los polos, pónganse que f es una función holomorfa y quieren buscarle las raíces, o sea, dónde se anulan. Entonces agarran una curva que le dé índice 1 a todos los puntos y para saber si adentro tiene raíces, le hacen f a la curva y se fijan cuántas vueltas le dio al cero. Si no le da vueltas, quiere decir que no hay ninguna raíz acá. Pero si le da una vuelta, hay una raíz. Si le da dos, hay dos raíces, o una de índice 2, una de orden 2. ¿Entienden? Es una forma de encontrar las raíces, o las raíces menos los polos de una función. ¿Más preguntas? Profe, entonces sería tomar, o sea, una curva de índice 1, aplicarle f a esa curva Sí. y calcular la integral, por ejemplo, digamos, de 1 sobre z, o sea, en f compuesta con gamma. Claro, es tal cual lo que dice acá. Esta cuenta, si vos la desarrollás, que es esto que está acá, te da exactamente lo que aparece a la izquierda del principio del argumento. O sea que es exactamente eso, agarrar la curva, hacerle f y integrar esa curva, integrar 1 sobre z en esa curva. ¿Cuánto da esta cuenta? O sea, las vueltas que le da el cero da el número de ceros contado con multiplicidad menos el número de polos contado con multiplicidad adentro de la curva gamma. Pero es siempre con 1 sobre z. Y claro, porque, ¿ves la cuenta? Es siempre 1 sobre z. Es siempre alrededor de 0. ¿Ves la cuenta? Eso, Sí, ahí bueno. estoy usando simplemente la definición. ¿Qué es lo que te genera duda? ¿Viste? Ahí, a la integral la que te queda, la integral 1 sobre 2pi, la integral de f, en f compuesta con gamma de 1 sobre z, eso te queda igual al índice de f compuesta con gamma en 0. En 0, sí. O sea, Siempre, pero eso también, porque es la definición. claro, o sea, pero también te va a abarcar todos los otros puntos. O sea, vas a llegar a la sumatoria de los ceros con multiplicidad menos los polos con multiplicidad. Eso es lo que dice el teorema, que calculando el índice de f compuesta gamma alrededor de 0, lo que obtenés son los ceros y los polos adentro de gamma. Ah, perfecto. O sea, vos tenés gamma, eso fue lo que dibujé acá, tenés gamma. ¿Querés saber cuántos ceros y polos hay adentro de gamma? Bueno, hacele f y fíjate cuántas vueltas le da al 0. ¿Ok? Sí, ahora sí quedó claro. Y se transforma en un problema de número de vueltas, que es más intuitivo, digo, uno sabe cuántas vueltas le da alrededor de un punto una curva, si la curva es más o menos razonable. Cuando a priori el número de ceros y polos que hay adentro de una curva es de una función holomorfa cualquiera, porque meromorfa cualquiera, porque esta f es cualquiera. Entonces, a priori, cuántos ceros y polos tiene en la región delimitada por una curva es una incógnita, no se sabe. Bueno,
Hacele F, calcula cuántas vueltas les dio al cero esa curva. Yo creo que este ejercicio está en el práctico, ¿no? De probar que el índice de F compuesta gamma alrededor de 0 es esa cuenta. Creo que está en el práctico. Pregunten más si hay dudas. Profe, yo te quería pedir si podríamos hacer algún ejemplo, porque no, o sea, entendí la teoría sí, pero para llevarlo a un caso en concreto, como que no me está cerrando tanto. Dale. Mira, un ejemplo bien fácil es considerar f de z igual a z cuadrado. ¿Ah? Si vos te fijas, obviamente z cuadrado, z a la n en general, tiene un único cero en 0, ¿verdad? Y no tiene más ceros ni polos porque es holomorfa. ¿Está? Pero ¿qué pasa además con z cuadrado? Considerando más la curva S1, ¿tá? La curva gamma de t, R por E a la IT, con t en 0, 2pi. R no, perdón, E a la IT, estamos con radio 1. Considero la curva gamma de t que es E a la IT de 0 a 2pi, o sea, le da una vuelta al 0. ¿Qué pasa cuando vos le haces F compuesta gamma? F compuesta gamma de t es E a la I 2t. Con t en 0, 2pi. Si vos haces E a la I 2t con t en 0, 2pi, como acá tengo el 2t, esto me va de 0 a 4pi. ¿Qué quiere decir? Que la recorrí 2 vueltas. Quiere decir que el índice de F compuesta gamma alrededor de 0 es 2. ¿Está bien? Porque recorro esta curva 2 veces, tiene índice 2 alrededor de 0. Bueno, pero eso es exactamente el número de ceros de z cuadrado adentro de ese 1, contado con multiplicidad. Porque tiene un 0 de orden 2. Está bueno. ¿Sí? ¿Está? Eso es un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué? Porque vos ya sabías que acá adentro había un 0 de orden 2. ¿Está? Pero es para mostrarte cómo funciona. Vos puede ser que la función no sepas ni siquiera dónde están los ceros. ¿Está? Entonces decís, bueno, ¿tendrá algún cero, yo que sé, acá en esta zona? No sé, está, bueno, hacele F a esa curva y fíjate cuántas vueltas le da alrededor de 0. ¿Es cualquier curva? Cualquier curva. Cualquier curva. Si vos, mirá lo que dice el principio del argumento, dice. F meromorfa en omega y gamma homóloga 0 en omega. O sea, esa es la condición.
O sea, lo único que no permitís, la única curva que no permitís, si vos tenés una función, por ejemplo, que es holomorfa en este conjunto, no vale tomar una curva así, que le dé vuelta a un agujero. Pero si no, cualquier otra curva que vos tomes, vale el teorema. Le haces f a gamma, te fijas cuántas vueltas le da el cero, y te va a dar el número de ceros menos el número de polos. ¿Sí? O sea, las únicas hipótesis es que tenga finitos ceros y finitos polos, y que la curva sea homóloga a cero. Profe, Sí, ponele que si vos querés encontrar, tenés una función que tiene n cantidad de ceros y m cantidad de polos, y querés Sí. encontrar la cantidad de ceros o la cantidad de polos. O sea, supongo que usando esto podés encontrar alguna forma, pero... bueno, algún dato más te tienen que dar, porque lo que te da esta fórmula es el número de ceros menos el número de polos. Si vos Claro. querés separar y saber cuántos son ceros y cuántos son polos, no podés, solo te da la diferencia. Lo que sí es verdad es que si la función es holomorfa, por ejemplo, no tiene polos, ¿tá? Y el índice de la curva es 1, el índice de gamma es 1, alrededor de todos los puntos de adentro, o sea, como S1, o sea, una curva cerrada simple, ahí te da exactamente el número de ceros que hay adentro, contados con multiplicidad, porque el índice de gamma es 1 y la parte de los polos desapareció. Entonces, esta cuenta, la integral en gamma de f' sobre f, te da exactamente el número de ceros adentro de la curva. Ah, buenísimo, gracias. Pero si no, solo sabés la diferencia entre ceros menos polos. Por ejemplo, si esta cuenta te da 0, si esto da 0, sabés que tiene la misma cantidad de ceros que de polos adentro de la curva. Claro. Igual está bueno el dato de que si sabes que es holomorfa la función, puedes encontrar la cantidad de ceros. Claro, sí, está bueno. Está. Bueno, gracias. De nada. ¿Más preguntas? Bueno, es que ya está, este es el último tema. No tengo más nada para repasar. Juliana, yo tengo una duda, pero tal vez de otro tema. Dale, Si preguntame. nadie tiene duda. Tipo, ¿viste la pequeña generalización de Cauchy? Que vos Sí, una función que es holomorfa en un conjunto abierto menos en un punto. O Sí. sea, que se supone que está en un conjunto que tiene un agujero, o sea, ese punto, ¿no? sí, Entonces, tipo, cuando vos demostrás la fórmula de Cauchy, ¿sí? Usás que tipo tomás una curva cerrada y la integral te va a dar 0 porque el límite de la función por z menos z0 te da 0. O sea, usás la generalización de Cauchy para una curva cerrada. Y tipo, cuando la dimos para un rectángulo. ¿La puedo generalizar? O sea, como generalizamos Cauchy en el rectángulo. claro, porque mirá. Ponele que el punto en cuestión está Z0 acá, ¿tá? Vos sabés que para rectángulos, nosotros lo probamos para cualquier rectángulo que contenga Z0, ¿verdad? Sí. Tá. Entonces ahora imagínate que en vez de un rectángulo tenés una curva, pero bueno, le podés meter el rectangulito adentro. Entonces, ¿qué pasa con la diferencia entre la curva y el rectángulo? O sea, esto de acá. Vos lo podés partir en curvas, es el argumento de siempre. Esta diferencia la podés escribir como todas curvas cerradas, donde la integral te da 0 por el teorema de Cauchy en abiertos rellenos. O sea que, como la integral en la diferencia da 0, la integral acá da lo mismo que la integral en el rectángulo. Ah, ¿Tá? sí, ahora sí me cierro. Ese argumento siempre
siempre te permite pasar de uno a la otra. Dale, gracias. De nada. ¿No hay más dudas? Profe, Sí. yo tengo una consulta de, más que nada, para que la busco. ¿Viste cuando tenés, aplicaste, ay, ¿cómo se llama esto? Cuando haces lo de la semicircunferencia con el R tendiendo infinito, Sí. porque viste que, que lo haces cuando querés calcular una integral real, por lo general y tomas el argumento después de que la semicircunferencia integra cero, la curva esa. A mí me está pasando que en algunos ejercicios me queda el resultado con complejos. Eso es incorrecto, ¿no? Claro, no, eso, por ejemplo, la hoja de entrenamiento fue un error mío, me olvidé de arreglar eso, es que, por ejemplo, yo puse que G de alfa era 29 medios y tendría que haber sido 29 medios de I. En general, claro, si vos estás calculando una integral real, te tiene que dar real, ¿tá? Por ejemplo, si hacías el ejercicio que yo puse, te daba Por eso te consultaba. imaginario. Por eso te consulté. Sí, no, fue un error mío, pero tenés razón, o sea, si es una integral impropia real, te tiene que dar un número real. Está bueno, gracias. Ya me olvidé de arreglar eso. Faltaba un I. Hay un valor que es G de alfa. G de alfa tiene que ser 29 medios de I. Y entonces ahí sí te da bien. Gracias. ¿Alguien más? Profe, Sí. ¿hay algún o algunos teoremas, o sea, que nos digas, esto seguro estudienlo? O sea, que son los... Todo o sea, lo que hablé en estas clases, seguro. Y sí, pero fíjate que en estas clases yo no repasé las demostraciones, pero o sea, los teoremas de los que hablé, esos hay que estudiarlos seguro. Con demostración me refiero, que yo eso no lo hice en las clases. perfecto. Sí, porque en los videos son tipo 20 más o menos que tienen demostración. O sea, son unas cuantas. Sí. O sea, son importantes. Si se fijan en el curso, como que no hay muchos teoremas que no sean importantes. Como que vas haciendo la teoría y es todo como un paquete. Yo qué sé, la fórmula de Cauchy es súper importante para todo. Como que va muy encadenado, no hay como teoremas intermedios. Juliana, gracias por el repaso. Yo voy a ir arrancando. Que tengas buen día. Igualmente, gracias. Sí, si no hay más dudas, cortamos por acá. Profe, yo a la hora de ir resolviendo una integral, que a veces usas el teorema de, ¿cómo es? De los De residuos. deformación de Q, sí, o eso. ¿Hay que enunciar los teoremas que se usen? O sea, No, podés poner por lema de deformación de caminos, pero viste que en ese caso chequea la hipótesis. Lo podés simplemente decir, no tenés por qué enunciar, decir, bueno, por lema de deformación de caminos, pero viste que tienen hipótesis, asegúrate de que la verifiquen. Mi duda era por si había que plantearlo también. No. A menos que te digamos explícitamente enunciar tal teorema, los podés nombrar nomás. Mismo si les ponemos justifique su respuesta, algunos
problemas que son así, dicen justifique su respuesta, pueden poner por el teorema tal, no es necesario enunciar ni demostrar el teorema, se supone que eso está entendido. Da, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Chau. Gracias, hasta luego. Chau. Gracias, profe. Nos vemos. Te puedo hacer una pregunta de unos ejercicios. Sí, sí. Tipo, en el parcial de 2017 hay un ejercicio que tipo, como que te da una curva que la escribís, bueno, está. Hay una curva que te dan tipo, Para que te escucho recortado. ahí, Dale, a ver. está. O sea, por ejemplo, hay un ejercicio que te dice, te dan dos curvas y uno y dos, y está. Después te dice que hagas la integral en otra curva y te da tipo datos de las curvas, tipo, por ejemplo, te dice que hagas la integral en y te da la integral en I1 y en I2. Bien. Tipo, más dónde lo encaro eso. Te digo. Dale. Entonces, suponete que el abierto omega es los complejos menos 2 puntos, por ponerte un ejemplo, ¿tá? Sí, sí. Este es Z1 y este es Z2. A vos con que te den la integral acá y la integral acá, ya sabés la integral de cualquier curva cerrada. ¿Por qué? Porque si la función f es holomorfa, o sea, este sería el omega, ¿no? Y tenemos f holomorfa en omega. Si vos agarrás ahora una curva gamma cualquiera, cerrada, ¿no? Como si no tiene ni a Z1 ni a Z2, va a ser 0 la integral por Cauchy. Ahora, ¿qué pasa si tiene a Z1 y a Z2 en el interior? Bueno, ahí es teorema de los residuos, porque la integral en esta curva es igual a la integral una vez acá y menos una acá, porque está en el sentido opuesto. O sea, con que yo te dé el valor en Z1 y en Z2, ya lo sabés para todas las curvas. Ahora, esto puede estar dado de manera diferente. Por ejemplo, tengo Z1 y Z2 acá y te digo el valor acá, el valor de la integral acá y el valor de la integral acá. Bueno, estos dos datos ya te alcanzan para saber el valor acá, porque esta menos esta es equivalente a esta. ¿Entendés? O sea, lo que tenés que aplicar siempre es el teorema de los residuos y cuando dos funciones son homólogas. Cuando dos curvas son homólogas. ¿Está? Dale. Siempre ten en cuenta que alcanzas a ver con una curvita que rodee a un solo agujero de cada uno de los agujeros, ahí te alcanza para saber la integral de cualquier curva, porque la descomponés en cuántas vueltas le da a cada agujero. ¿Está? Gracias. De nada. Bueno, si no quedan dudas, corto. Yo no tengo más, muchas gracias. Bueno, de nada. Chao. Suerte, estudien. Chao, gracias.